tardes, Veracruz. Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Dalia Pérez todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Dalia Pérez. Te saludo y te doy la bienvenida a esta emisión de CIA, Sistema Informativo Actualizado, que llega hasta ti a través del único momento en que se enlazan las 4 estaciones de Grupo Avan Radio. Así es que gracias por escucharnos a través de la neta, a través de la máquina 97.7 o en digital 98.5. Y a ti también muchas gracias por sintonizarnos en Magia. Y bueno, pues también estamos disponibles en Facebook, ¿eh? Si estás ahí en casita, en internet o al ratito, si te quedas a medias porque terminas de manejar en la radio, puedes llegar a casa, vernos en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Sistema Informativo Actualizado, y además ahí puedes compartir con algunas personas que sepas que este programa de hoy les va a resultar muy, muy nutritivo y muy oportuno, porque tenemos como invitada a una mujer que yo admiro y respeto profundamente desde hace mucho tiempo. Se trata de la maestra Marta Mendoza Parisi. Ella es profesora de educación primaria, egresada de la Escuela Normal Veracruzana, licenciada también en Derecho por la Universidad Veracruzana, se graduó del Máster de Igualdad de Género en las Ciencias Sociales y también como especialista en Derechos Humanos, ambas en la Universidad Complutense de Madrid, allá en España. Cuenta también con diplomados en Presupuestos Públicos, Pro Equidad de Género por la Flaxo, en Derechos Humanos por la Universidad Anáhuac de Jalapa, en Finanzas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, en Litigio Estratégico por la UB, en Planificación del Desarrollo con Perspectiva de Género por la sede de la CEPAL, en Planeación Municipal con enfoque de la Agenda 2030 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y por si esto no fuera suficiente, bueno, pues Marta también tomó el curso Género y Territorio como claves para la igualdad en la gestión pública local, un curso que ofreció el Banco para el Desarrollo de América Latina y la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Una mujer estudiosa, una mujer preparada, pero que también ha compartido a lo largo de su trayectoria. Fue docente de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, fundadora del Centro de Estudios de Género del Congreso del Estado de Veracruz, integrante del Cuerpo Académico Género y Multiculturalidad en la Educación Superior, y también pues fue la primera directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso. En fin, yo podría seguir aquí hablando del currículum y la trayectoria de Marta, pero hoy la hemos invitado y agradezco que hayas... Muchas gracias y a todas y todos los radioescuchas. Que hayas aceptado la invitación, porque justo en la emisión del miércoles de esta semana que pasó, pues estuvimos revisando algunos datos que le vamos a pedir a Daniela Moranchel que nos comparta en un breve resumen sobre la situación de violencia que viven las mujeres y un informe de la Red Nacional de Refugios. Excelente. De acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios, la violencia contra las mujeres, niñas y niños acompañados en México aumentó un 18% en el primer cuatrimestre del 2025 en comparación con el 2024. La red acompañó de enero a abril a 5,720 mujeres e infancias. Marta, este es el contexto, sobre esto navegamos y además yo sé que son cifras que conoces muy bien. ¿Qué está pasando en México y qué está pasando con la situación que enfrentan las mujeres, niñas? Pues mira, lo que está pasando en México y desde luego en Veracruz es lo que siempre ha pasado. Uh-huh. O sea, se tratan de atender o de dar respuesta a la situación de violencia contra las mujeres y las niñas, pero no se atiende la raíz del problema. Y tú sabes perfectamente, porque bueno, fuiste parte de esa elaboración de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y perfectamente tenemos claro que para combatir la violencia o para erradicarla se necesitan erradicar esas causas que la originan, o sea, la misoginia, el desprecio a las mujeres, esos sesgos y esos estereotipos que siguen permeando en la sociedad y que ahora
Pues a mí me parece que en la medida en que las mujeres hemos avanzado hacia ciertos espacios que antes no teníamos, tan solo los espacios de toma de decisiones o de puestos de elección, eso también ha generado violencia. Entonces, cuando las mujeres avanzamos, pues desde luego en la misma sociedad hay un desprecio por ese avance de las mujeres, porque todavía se sigue pensando que nuestro papel es en el ámbito doméstico. Entonces, mientras no se atiendan esas causas, pues la violencia no va a parar, ¿no? Y hay otro tipo de violencia que ha aumentado, y sobre todo aquí en nuestro estado, que son las desapariciones y feminicidios, o sea, y las desapariciones como uno de los problemas muy serios de Veracruz. Veracruz es uno de los estados que en los últimos 4 años tiene un avance muy fuerte en términos de cifras de desapariciones de mujeres. Y esto también pues tiene que ver con esa misoginia, con ese desprecio, pero también sabemos perfectamente con pues el trabajo de los grupos organizados, si es que se le puede llamar trabajo, ¿no? Marta, has insistido en el tema de trabajar en el origen, así es que a mí me gustaría como que enfocáramos esta primera parte de la charla en cuál tendría que ser ese enfoque, ese abordaje y desde dónde tendríamos que trabajar. Pues es que eso, es que de veras es muy profundo y muy integral. A ver, tenemos que hablar de formación en las niñas y en los niños. Los niveles de violencia en las parejas adolescentes es alto, sigue siendo alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los niños siguen creciendo con una imagen de una masculinidad dominante, hegemónica. ¿Qué quiere decir? Que ahí la sociedad no ha puesto su foco, ni la sociedad ni el sistema educativo ha puesto su foco en erradicar esa imagen o esos sesgos o esos prejuicios o esos estereotipos de género, que se les llaman de género, ¿no? Y justo se les llaman de género porque esa construcción social del género desvaloriza a las mujeres. Ese es un punto fundamental. Pero al final, las mamás, los papás, la familia y las escuelas dentro del aula, pues educan en general como han sido educados. Bueno, o sea, pues ¿cómo cambiamos este enfoque para desde dónde educar? Bueno, yo te digo, la educación es un ámbito donde tiene que abordarse la prevención de la violencia. Y luego, pues desde las políticas públicas. O sea, como el Estado tiene que seguir contribuyendo para erradicar en la sociedad, o sea, no permitir, tú sabes que algo que favorece la violencia es la impunidad. Claro. Pues, entonces, si no hay una sanción frente a los feminicidios, frente a la violencia contra las mujeres, pues eso permite a que los hombres sigan ejerciendo la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, es algo que se sigue reproduciendo constantemente. Por eso te digo que es educación, políticas públicas, el trabajo para la familia, los mensajes que se mandan desde las propias, digamos, estaciones de radio, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. A ver, ahora lo que se trata de hacer, prohibiendo, digo, las canciones, bueno, tiene que ver con otro tipo de violencia, que sí incluye esa violencia hacia las mujeres, pero también qué pasa con esas canciones que reproducen violencia y sexismo. Entonces, por eso te digo que es algo que tiene que atravesar todos los ámbitos de la vida de las personas, o sea, no impunidad, ejemplos a través de los medios que den una imagen más favorable hacia las mujeres, hacia las relaciones de la igualdad, hacia la igualdad sustantiva. Tenemos que hacer ver que en la medida en que haya más igualdad, pues habrá menos pobreza y menos violencia. O sea, es que esto es un trabajo, y bueno, a ver, lo venimos repitiendo desde hace más de 30 años, por favor, y no puede ser posible. Más. Yo digo más de 30 años aquí en el Estado, pero que nos esto ha es tocado más, ser parte, o sea, ¿no? Imagínate, desde la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en México, 75, ya se hablaban de estos temas. ¿Cuántos años han pasado? O sea, 40 años, 50 años. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, no hay una verdadera voluntad de las autoridades por incidir en mayor medida. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? No hay un compromiso realmente
de las autoridades y de la sociedad. Claro, la sociedad no se forma sola, eso lo tengo claro, ¿no? Las familias se forman en entornos violentos, misóginos. Entonces, creo que sí debe haber un mayor compromiso por tratar de que se erradiquen estas prácticas. Y que tomemos conciencia, al final quienes nos están escuchando ahora, y se los agradecemos, son las personas de a pie, los señores, las señoras, las juventudes que están ahora manejando, que están en casa y que están conectados y que seguramente estarán moviéndose algunas ideas, algunas emociones en su interior, porque sin duda todas y todos hemos vivido en algún momento u otro alguna situación de violencia, ya sea que en el caso de las mujeres que se haya ejercido en contra de nosotras, o en el caso de los hombres que la hayan ejercido o que la hayan presenciado, y a veces con total pues impotencia o con complicidad, en fin. Creo que estas charlas nos mueven esos asuntos. En tu calidad de docente en la normal, tú pudiste ser testigo de cuál es el enfoque que se da a la formación de las generaciones de nuevos maestros y maestras, al menos en el estado de Veracruz. ¿Sí se abordan estos temas? ¿Sí hay un cuidado al respecto? Mira, tiene algunos años que se incorporaron en los programas de educación básica el tema o los temas de género. Uh-huh. O sea, pero, a ver, las maestras y los maestros realmente, pues, lo ven como un concepto teórico. Uh-huh. Y bueno, pero realmente apropiarse del concepto, observarlo en el entorno educativo, no pasa. O sea, se ve como una disciplina en clase, pero sales de clase y las maestras o los maestros siguen reproduciendo violencia o siguen reproduciendo esos estereotipos de violencia. Entonces, ¿qué te dice? Pues que no hay una apropiación del concepto, uh-huh. No hay una apropiación de lo que significa. Y muchas veces, te lo digo porque estuvimos trabajando en varios estados un protocolo para la prevención y atención de la violencia en niñas y adolescentes en educación básica, y te das cuenta que las maestras y los maestros todavía tienen en su cabeza una serie de sesgos que no es fácil erradicar. Entonces, sí creo, bueno, ahora la política federal ha dicho que hay que incorporar la perspectiva de género. Está en el artículo 3 ya desde hace varios años que los programas educativos tienen que contener perspectiva de género. Pero, ¿cuál es el significado? Ese significado para maestras y maestros realmente es ahí donde hay que trabajarlo. Como normalista, o sea, maestra de la escuela normal, intentamos, y lo voy a decir, intentamos a través del Centro de Estudios investigar. Vamos a hacer una pausa para sí, quienes claro. Nos están escuchando en radio, pero continuamos con esta interesante conversación con Marta Mendoza Parisi y cómo se están formando desde las aulas las y los normalistas en Veracruz en estos temas de género. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Ay, gracias por continuar con esta conversación a través de nuestras redes sociales. Marta, pusimos una pausa en este tema que a mí me parece fundamental, que es desde dónde y cómo se están educando maestras, maestros, personal docente, pero nos comentabas que sí está en la teoría, pero que no está sucediendo de facto una apropiación de estos temas y que incluso se puedan ver simplemente en la convivencia dentro de la comunidad educativa. Claro, se siguen reproduciendo los mismos estereotipos dentro de las aulas en todos los niveles. Mira, un tema que sale mucho cuando se trabaja con personal docente es el hostigamiento y el acoso hacia las niñas, hacia los niños a veces, pero más hacia las niñas, ¿no? Entonces, no se atiende oportunamente, no se atiende con la debida diligencia, vamos a llamarle así, que debiera atender un caso de estos. No hay medidas de no repetición cuando se presentan los casos. O sea, entonces, vaya, sí está en la ley, está en la Constitución, pero hay que bajarlo, hay que materializarlo. Y hay que hacerlo a través de verdad, de una voluntad política de las autoridades para que el profesorado se eduque, se forme también en estos temas, pero ya como parte de una currícula. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad, estando en la normal, de que lográramos que se incorporara
como materia optativa, o sea, fíjate, como materia optativa. Si quieren tomarla, ya en el plan de estudios de ese periodo donde trabajamos, género en la educación superior, o sea, pero pues era optativa, o sea, sí es necesario que la currícula de los programas de educación superior pues contengan ya el tema, y si no lo contienen, de verdad si hubiera voluntad. ¿Como currícula oculta o como un eje transversal? Es que las maestras y los maestros pueden en sus planes, en sus trabajos diarios, no necesitan que esté en un plan de estudios, pueden incorporar ejemplos, experiencias, las mismas anécdotas, vamos a llamarlas así, o hechos, pueden servir de ejemplo para reflexión del alumnado. Y mira que yo he insistido mucho con el actual director de la Escuela Normal de apoyarles, o sea, el alumnado tiene que conocer cuál es la reglamentación que existe, qué no deben hacer. Y tú ves en la Normal chicos que acosan, chicos que hostigan, maestros que acosan. Entonces y en la universidad, bueno, una de mis hijas también salió huyendo de ahí por eso. Claro, pues sí, lo sabemos perfectamente en la universidad, lo que sucede con el alumnado, ¿no? Y las maestras, además. Bien, vamos a terminar esta pausa en radio y regresamos para que sigan compartiendo esta conversación también a través de las 4 estaciones de Grupo Avan Radio en CIA, Sistema Informativo Actualizado. CIA, estás escuchando Sistema Informativo Actualizado, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Estamos conversando en Sistema Informativo Actualizado con Marta Mendoza Parisi, quien es especialista en la agenda de género, pero también en derechos humanos, pero también en docencia, pero también es consultora para que haya políticas públicas que nos ayuden a avanzar como sociedad hacia la igualdad y hacia relaciones plenas, no violentas, una sociedad, pues como dice el papel, como dice nuestra Constitución, en condiciones de igualdad sustantiva. Marta, ya revisábamos un poco lo que sucede dentro de las aulas, el enfoque de la perspectiva desde dónde debería estarse educando pues todo el personal docente. Pero por otro lado tenemos también un conjunto de políticas públicas y sin lugar a dudas el nivel más cercano a la gente es el territorial, es el municipal. Claro. Y ahí están comenzando un trabajo importante y tú estás acompañando. Sí, mira, me pidió el apoyo la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso y porque tienen la intención de, ahora con el cambio de las autoridades municipales, que se capaciten. Y bueno, pues desde luego que ese tema, pues para mí es muy importante porque como bien lo dices, el ámbito local es el ámbito más cercano a la gente. Entonces es ahí donde en este proceso, vamos a llamarle de descentralización de toda la normativa federal, pues se pueda aplicar la perspectiva de igualdad sustantiva, de género, de no violencia en el ámbito municipal. Las autoridades tienen un deber legal, o sea, está también en la ley, ¿no? Pero pareciera que eso no es importante. Y entonces desde el Congreso, desde varios ámbitos, se está tratando de que las autoridades se formen en estos temas y se buscó, bueno, desde el ámbito del Congreso se buscó poder coordinar estos trabajos con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que también pues esa es su función, claro, acompañar el proceso de formación de las directoras y de las autoridades. Entonces estamos trabajando para, pues primero informarles, o sea, como en 3 pasos. Primero informarles cuál es su obligación, o sea, qué tienen que saber. Segundo, darles una primera información sobre sus responsabilidades y ya el año que entra se está trabajando en un diplomado para las autoridades, pero que tiene que ser casi obligatorio para las directoras y para los alcaldes. Sabemos que es muy complicado que un alcalde o alcaldesa se preocupe por tomar un curso, pero por lo menos regidora, síndica y las directoras se formen en este proceso. Vamos a ver, mira, también tú sabes... Mira mi cara. Sí, es que, ¿sabes qué? Es increíble que pasan los años, decíamos, hace 50. 30, hace 50, y todavía no... Seguimos todavía hablando de lo mismo. y seguimos
planteándonos, es difícil que los alcaldes y las alcaldesas vengan. Pues es que yo creo que ya debe haber un mecanismo de obligatoriedad, porque siempre somos las mismas que vamos. Las directoras del Instituto de las Mujeres, la directora del organismo municipal, mujeres cuando oyen tema de género o tema de violencia contra las mujeres, que vayan las mujeres, y entonces somos las mujeres hablando con las mujeres, que es muy valioso, por supuesto, no, bueno, claro, algo enriquece, pero necesitamos también dialogar con los verdaderos con los tomadores de decisiones, que generalmente son los hombres. Porque la señorita directora o la señora directora pues lleva una agenda y una serie de propuestas, pero el que aprueba si se ejecutan o no y si hay recursos para eso. Es el cabildo y es el alcalde. Sí, es el alcalde. O la alcaldesa. Y bueno, hemos visto hace poquito una directora de un instituto municipal denunciando de violencia de género a su propio alcalde. Entonces tú dices... Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues son esos ejemplos los que han motivado este proyecto. Me encanta que no paren de insistir, me encanta. Eso es lo que te quiero decir, o sea, no es nuevo, Dalia. A ti te tocó la formación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, empezamos con 80 municipios, hubo capacitación, ha seguido... Claro, en este último, la administración anterior se olvidaron de los institutos porque de veras así lo decían las directoras. Bueno, el propio Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto Veracruzano, pues estuvo con una encargada de despacho muchos años. Y ahí te das cuenta de que no es prioritario. Entonces, bueno, esperemos que en esta administración, que hubo voluntad política, escuchar a la sociedad civil, incorporarnos, afortunadamente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, estoy como consejera del Instituto afortunadamente para Veracruz. Y estaré en la Junta de Gobierno. Trataremos de insistir para que la gobernadora comprenda la importancia que tiene que ella del respaldo a la actuación del instituto, porque no es, órale, camina, ¿no? Solo, no, porque si la gobernadora no dice a sus secretarias y secretarios que se aplique para poner en marcha dentro de sus instituciones, pues por mucho y muy buena o mala que sea la persona que esté al frente, no va a servir de nada si no hay un respaldo de las autoridades de primer nivel, ¿no? Al menos ya ha dado buenas señales la gobernadora regional al nombrar una titular con un perfil adecuado, el sentarse ya a dialogar con con estos dos consejos, lo que está sucediendo también ahora en la Cámara de Diputados, que bueno, que se llame la encargada del Centro de Estudios de Género y dar pie a este programa de capacitación, me parece que son buenas señales. Buenas señales. Yo creo que por eso es que, bueno, siempre tú sabes que el feminismo se ha colado por las rendijas. Las grietas. Por las grietas. Bueno, ahora hay una ventanita, ya no es una rendija, hay una ventana. Esperemos por ahí entrar y no que esa ventana que sea la puerta para poder entrar y poder llevar a cabo todos estos proyectos. Bueno, ya hablamos de la educación, ya hablamos de lo que espera a quienes sean los próximos y las próximas integrantes de los cabildos, luego de la elección del 1 de junio, que se estarán renovando 212 ayuntamientos en el estado de Veracruz, elegirán a sus cabildos completos. Pero antes de eso, para que las mujeres podamos o puedan acceder a estos espacios, tienen que pasar por el tamiz de una elección, y Daniela Moranchel nos habla también de la violencia política. En México, el 89.6% de los agresores de las mujeres son sus parejas o exparejas. El 33.2% de los agresores usa armas de fuego en contra de las mujeres. Bien, nos platicó un dato sobre la violencia doméstica, pero volvamos entonces al tema de la violencia política. Pues, a mí me llama mucho la atención cómo se están manejando las cifras, porque violencia política lo están colocando dentro de la caja de que no hay recursos para esto, que no te permiten registrarte, que, en fin. Pero por otro lado están desagregando de este conteo de violencia política los casos de homicidio. O sea, se está manejando como homicidio, no se está manejando como violencia política. Y aquí he platicado y fuera de micrófonos también con mujeres a las cuales las han invitado a participar en este proceso y de entrada han declinado porque conocen del riesgo que se vive. Si alcaldesas veracruzanas
han sido asesinadas. Que se vuelven feminicidios, claro, sí, son feminicidios. O que les han secuestrado algún familiar o viven amenazadas, en fin, y entonces como que las mujeres dicen, pues sí me encantaría cambiar el mundo, pero para eso hay que estar vivas primero. Es complejo participar en la vida política como mujer en este momento. Bueno, yo creo que la violencia política por razones de crimen organizado, pues es violenta para todos, para mujeres y para hombres, sí. Pero... Que además es lo que está sucediendo mayormente en los últimos días, claro, en Veracruz. pero además, si a esta violencia, producto de una delincuencia organizada, se suma la violencia política que hay desde los propios partidos políticos, ¿no? Porque si no le dan los recursos necesarios, el respaldo necesario a las mujeres, pues ya de ahí empieza mal. Que eso es a veces lo que desalienta a muchas mujeres. O las mujeres que mandan a abanderar en municipios donde saben que no hay posibilidades de ganar. Y entonces... que sigue presentándose, aunque la ley también ya hubo una reforma por ahí en 2021 donde de no los es bloques, posible, claro. Los bloques de competitividad. Así es, entonces, pero se sigue presentando, pero totalmente. Pero con la situación que vive la oposición en el estado de Veracruz en este momento, donde, pues, ¿cuál bloque de competitividad? Si en realidad no hay competitividad en ningún municipio. Bueno, sí, puede ser, es verdad, hay un partido que está teniendo, pues no sé, digamos, las mayores preferencias, por así decirlo. Claro. Pero bueno, eso también debería dar pie a que más mujeres estuvieran presentes, que bueno, parece ser que hay paridad en las propuestas de mujeres y hombres, pero sí, a ver, por nuestro propio mandato de género, porque no nos hemos quitado las tareas del cuidado, o sea, muchas mujeres candidatas siguen siendo madres y cuidadoras, o sea, cuidadoras, aunque no directamente, pero responsables de esas tareas, pues difícilmente pueden acceder a participar en un entorno favorable que realmente les permita. Entonces, si yo tengo bajo mi responsabilidad a ciertas personas y veo que hay un entorno de violencia, pues mejor digo que no, muchas gracias, porque primero, además, con esos mandatos de género está mi familia, ¿no? Y mi salud y mi vida. Entonces, sí creo que pues se necesita. Otra vez, fíjate, volvemos, todo llegamos nos lleva al a la primero, educación. O sea, a entornos más favorables, no solamente para poder acceder al ámbito público en todos los sentidos, en la educación, en el empleo, sino también en la política. Y Veracruz, bueno, en el último periodo 23-24 fueron los que están registrados 15 casos, 1.5 porcentaje de violencia contra las mujeres, y ahorita pues no empezamos nada bien tampoco, ¿no? Con el asesinato de la alcaldesa de Xistepec. Entonces, digamos, esos hechos son ejemplarizantes para otras mujeres, o sea, te desestiman, te desalientan, dices tú, voy a perder la vida, pues mejor no le sigo, ¿no? Claro. No le sigo por toda la carga también que traemos las mujeres, digo, la carga esta de las responsabilidades sociales, porque los hombres, bueno, pues matan a uno y ahí viene el otro, y matan a una mujer y ya otra mujer ya no se presenta, ¿no? Es complicado. Marta, nos queda un minuto, qué lástima. Están abiertas las puertas y los micrófonos aquí en Sistema Informativo Actualizado. Creo que es un tema, aquí en este espacio tratamos de abordar la agenda de las mujeres con frecuencia, porque hay mucho que abordar al respecto. Y bueno, para terminar, Marta, ¿qué nos dejas en punto de reflexión? Ay, pues mira, yo creo que como reflexión para todas las personas que nos escuchan, que después de escuchar este programa, o sea, reflexionen un poquito cómo pueden contribuir para hacer una sociedad más igualitaria, o sea, porque muchos hombres todavía, y lo veo en los talleres que damos ahora, siguen responsabilizando a las mujeres de la situación. No es que ellas son las que educan, ellas son las responsables de la violencia. Entonces se abren totalmente, porque cuando no participan, con el ejemplo están educando también, o con el no hacer están educando. Desde la ausencia. Entonces, no nada más se vale que digan yo no soy violento, no. Se vale que cuando escuchen a alguien una expresión sexista, un chiste sexista, o vean que su compadre, su amigo es violento, lo paren también, o por lo menos le digan eso no se debe hacer, porque muy, muy fácil, yo no soy, pero no me importa que los demás lo sean, ¿no? Marta, muchas gracias por tu visita a CIA.
Gracias, Dalia, por la invitación. Un teléfono donde invitarte para alguna charla, alguna conferencia, alguna asesoría. Sí, bueno, pues mi teléfono es 2281-321268. Muchas gracias, Marta Mendoza Parisi, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Sistema Informativo Actualizado. Yo soy Dalia Pérez. Coma rico, pásela tranquilo, reflexione en esto que hemos conversado en esta mesa. Lleve esta conversación también con sus familiares, con sus amistades, y a lo mejor entre todas y todos logremos un cambio en positivo. Eso esperemos, eso deseamos todas y todos. Nos escuchamos y nos vemos mañana. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, CIA. Te seguiremos informando en la siguiente emisión, todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.